si hemos cogido el mismo capítulo? No pasa nada. Si yo hablo... Ya estamos. Vale. Si yo hablo del 2 y la Ruby también quiere hablar del 2, cuando yo acabe de hablar del 2, No puedes, la Ruby habla también. O si yo acabo de hablar de una cosa y vosotros decís, oh, qué bonito, pues os acercáis y habláis vosotras también, ¿sabes? Y yo lo que quiero es que opinemos cada una de lo que ha escrito una de la otra, ¿vale? No te lo estoy pasando. Yo nada más. Búscamela aquí, amor, por favor. Ya te lo he pasado. ¿Dónde hizo Seas exactamente que así me dio con nosotros? Perfecto, os dejo. Hago eso al vaciarlo y dejo la llave para dentro. Vale. ¿No tenéis ninguna de vosotras móvil? No. Vale, no pasa nada. Yo he hecho dos. Uno de lo que significa la historia y otro del capítulo. ¿Vale? Si no pasa nada, si vosotras relajáis, no me dais mucho, ya está, tranquila. Si va a salir bien, si seguro que de lo que diga yo saquéis vosotras, de lo que diga la Vane sacáis, de lo que diga la Ruby saco yo también. No pasa nada, relax. Yo no empiezo, por favor. Vale, no pasa nada, ¿vale? La que, escucharme, si alguna quiere empezar o quiere hablar, me hacéis, ¿sabes? Para que podamos hablar todas. Pero sí que... Ay, pero que no pasa nada si vamos a hablar muchas de lo mismo. Vale. Bendiciones a todos en el nombre de Jesús. Estamos aquí, somos las jóvenes de la Iglesia Jesús sigue restaurando y hoy vamos a hablar de un tema muy bonito y especial que es del Antiguo Testamento y vamos a hablar del profeta menor Oseas. Y bueno, lo primero de nada, antes de empezar, para que esté aquí Dios con nosotras, vamos a presentar a la radio y vamos a hacer una pequeña oración. Ruby, presenta la radio. Mira a ver si es 6-3. Vale. Señor, te presento ahora la radio que estamos teniendo nosotras las niñas en tu voluntad. En primero de todo, Señor, te pido que nos quites todos los nervios que tengamos nosotras. También te doy gracias por ellas. Te pido que nos salga bien y que hables a través de nosotras. Te pido que siempre seas el centro de nuestra amistad y que podamos seguir haciendo esto en tu voluntad. Te lo dejo todo en tus benditas manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. No, pero no pasa nada. Bueno, pues yo, cuando estábamos estudiando el tema de Oseas, al leer el libro había una gran revelación porque el tema de Oseas, Dios nos dice que Él es Oseas y nosotros somos Gomer. ¿Quién era Oseas? Oseas era un profeta que Dios le mandó casarse con una mujer pues de la vida, ¿no? ¿Y por qué Dios le mandó a Oseas casarse con una mujer de la vida? Para darnos un ejemplo a nosotros de que así es Dios con nosotros. En resumen de toda la historia, total, que ahora hablaremos más despacito de ella y tal, Gomer cada 2 por 3 estaba dejando a Oseas y se iba detrás de las personas a su vida pasada. Y Oseas siempre volvía y la acogía con amor y con cariño. Y investigando un poco por qué Oseas, busqué qué significaba Oseas en el hebreo antiguo y Oseas significa salvación. O sea, y la representación que nos da Dios es que yo soy Oseas y vosotros sois Gomer. Y Oseas significa salvación. ¿Vale? Y en el capítulo 1, Oseas, a lo largo de su vida, tiene 3 hijos y los pone cada uno un nombre y cada uno tiene un significado. Y la Valen, que ha sido la que ha apuntado eso, nos lo va a contar y nos va a decir un poco de qué tratan. Buenas, hermanos. Pues como ha dicho la Triana, en el capítulo 1, Oseas tiene hijos con Gomer y Dios le da nombre a Oseas para que se lo ponga a sus hijos con significado profético. Y el primer hijo se llama Jezreel y anuncia el castigo de Dios para el pecado de Israel. El segundo hijo se llama Lo-Ruama y significa que Dios ya no tendrá misericordia por Israel por su pecado continuo. Y el tercer hijo se llama Lo-Amí, simboliza la ruptura de relación. Y Israel ya no vive como el pueblo de Dios.
Pero luego en el capítulo 2, Dios, cuando se reconcilia con el pueblo, le cambia el significado a los hijos de Oseas, y el primer hijo ahora se llama Jezreel, cuando Dios plantará de nuevo a su pueblo en su tierra. La segunda hija se llama Ruama, y significa las que yo amo. Y el tercer hijo se llama Amí, que significa mi pueblo. Amén. Bueno, pues después de entender los significados, porque yo creo que toda la Biblia tiene un significado oculto. O sea, yo cuando descubrí que Oseas era salvación me quedé un poco, ¿sabes?, chocante. Porque yo no sabía que el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento eran los mismos. O sea, me parecían personas completamente diferentes. Pero no porque Dios cambie, sino porque nosotros no tenemos conocimiento de la palabra de Dios. Y a medida que vamos descubriendo, te vas dando cuenta que la misericordia de Dios y la salvación de Dios ha estado desde el principio de los tiempos. Y en el Oseas, en el numerito 2, en el capítulo 2, cuando Oseas se casa con Gomer y tal, hay un versículo precioso que es Oseas 2:14. Ese yo también lo tengo apuntado. Sí. Que primeramente Oseas nos cuenta que Gomer se va detrás de sus amantes y la abandona, y también nos cuenta Oseas que siempre sale a buscarla. Hay un momento que Gomer dice: iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. O sea, en el 2:7 pone: seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Y mientras leía esto, que Dios dice que Gomer, por mucho que busca a sus amantes, no los hallará, pensando la palabra, decía yo, es que hay veces que Dios no te va a dejar encontrar las cosas del mundo para que lo empieces a buscar a Él. Gomer, cuando volvió a Oseas, no volvió porque amara a Oseas. Volvió porque no encontró a sus amantes y no encontró la provisión de sus amantes. Los amantes, lo que dice la Biblia es que la daban provisión, la daban comida, la daban ropas, la daban prendas, ¿no? O sea, vuelve principalmente no porque ama a Oseas, sino por la provisión que le da Oseas a ella. Y en fin, y hay un versículo también precioso que, digo yo, ¿cómo nos puede decir Dios esto, no? A nosotros, que somos Gomer, que somos personas infieles, ¿no? Que dice en el 2:16, si lo podéis, me seguís alguna, porfa. En el 2:16 dice: en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Isi y nunca más me llamarás Baali. Y digo yo, ¿qué es Isi y qué es Baali, no? En plan, yo cuando leí esto dije, me llamarás Isi, no Baali. ¿Por qué? Isi, en el hebreo antiguo, quiere decir mi esposo y mi marido. Y Baali quiere decir mi señor, mi amo. Es decir, que nos dice Dios, en este tiempo me llamarás mi esposo y no me llamarás más mi señor. Y hay otro cachito, no sé, que no me sé el versículo exacto, pero lo tengo apuntado, que dice: Dios, no quiero tanto sacrificio, quiero más misericordia, ¿sabes? Cuando dice Dios lo de mi marido, ¿por qué dice Dios que me llamarás mi marido en vez de mi señor? Pues mi señor en el hebreo refleja una relación de temor y de servidumbre. Es decir, si yo te llamo mi señor es porque te sirvo, ¿no? Es un amo y un esclavo, ¿no? Y dice Dios que ya no le llamaremos así, sino que le llamaremos mi esposo, que refleja una relación de amor íntimo y de una cercanía. O sea, es lo que quiere Dios. No quiere tanto que le sirvamos, como cuando dice lo de no quiero tanto sacrificio, quiero más misericordia. Lo que quiere Dios es una cercanía, ¿no? Una fidelidad nuestra que salga dentro de nosotros. No, que está bien no buscar a Dios en la situación que sea, pero que lo que quiere Dios de verdad es fidelidad nuestra, ¿no? La fidelidad, como vimos en lo de la fe, es un acto voluntario que sale de nosotros porque amamos a Dios, ¿no? Y es precioso. Y en el 2:19-20 dice, que también está muy relacionado con esto, 2:19-20 dice: y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová.
Y todo esto después de que ya Gomer se haya ido con los amantes y haya vuelto con Oseas por la previsión, Dios nos sigue diciendo esto, que nos va a desposar en amor, en benignidad y en misericordia. O sea que la Ruby, cuando le preguntaba yo lo de Oseas, me decía, he hablado de la Obediencia y obediencia, misericordia. de la obediencia y de la misericordia. Porque yo creo que Oseas, el tema principal es la fidelidad que yo tengo que tener hacia Dios y la misericordia de Dios en nuestra vida. Porque si nosotros somos como Gomer, que Dios nos coge, nos limpia y nos volvemos a ir, y eres como Oseas, o sea, Dios en el Antiguo Testamento es verdad que recalca mucho el juicio, ¿no? Que siempre está, y os va a pasar esto, y os va a pasar lo otro, ¿no? Pero siempre al final del juicio siempre dice, pero vendrá un tiempo. Siempre les llama al arrepentimiento y les da Sí, una oportunidad. siempre Sí. dice, vendrá un tiempo en el que pasará esto, en el que yo te salvaré y te llamaré. Y tú has apuntado otra cosa, que a ver si lo dices ahora, lo de, y te llevará el desierto, Ujú. y allí tocaré tu Oseas corazón. 2:14. Sí, Lo leo. sí, Dice, pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. qué bonito. Y es lo que, como lo que he dicho yo antes, de lo de, y saldrá detrás de sus amantes y no los encontrará. Es que hay veces que Dios nos tiene que llevar a eso para que volvamos Ujú. a Dios, como lo de cuando el pueblo de Israel andaba en el desierto. Yo, de ese tema del que estabas hablando tú, había puesto un versículo parecido en Oseas 3:5 que dice, después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Amén. No, hay gente afuera. Bueno, y ¿alguna de vosotras ha centrado en el número 3? Mucho. Yo me llamó mucho la atención, es muy bonito la verdad. No, Y no me... más o menos. Vale. ¿Quieres leer lo que has escrito del número 3? Es que en plan lo he explicado un poco y ya está. Pues en este capítulo Dios dice que ama a los hijos de Israel como una mujer adulta, pero amada de su compañero, ya que aunque ellos le sean infiel, Él los ama. Y me parece muy bonito porque, imagínate, una mujer adúltera, pero amada de su compañero. El pueblo de Israel adulteraba contra Dios, pero Él los seguía amando. Y este me ha gustado mucho porque refleja pues el amor que Dios les tenía, ¿no? Porque imagínate que tu marido te es infiel y tú le amas y le perdonas y le perdonas y le perdonas. Y eso es lo que Dios hacía con Israel. Y sí, la verdad me había gustado mucho ese versículo. Este capítulo, ya había puesto el versículo ese, de Oseas 3:5. Sí, y es que es precioso porque pone en el 3, en el 1, es que ese capítulo es muy cortito, pero Sí. es precioso. Pone, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Lo de tortas de pasas, no sé si alguna la habéis entendido. Yo no lo entendí, pero me puse a investigar. Y tengo el significado en el cuaderno, pero en otra página. Es una cosa como de infidelidad y inestabilidad, ¿no? Los cuales miran a otros dioses ajenos. Y yo, cuando me quedaba meditando en esto, decía, nosotros no miramos a dioses ajenos, ¿no? En plan, yo no creo en Dios y mañana digo, hoy creo en otro Dios, ¿no? Pero es que cambia según la situación de vida, ¿no? Ellos tenían una situación de vida y nosotros otros, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, yo en este tiempo no tengo dioses ajenos, pero sí que idolatramos de otras maneras. Exacto, sí idolatra, como dices tú. Es que sí, bueno, habla. No, sí, habla. Que yo, por ejemplo, antes lo de idolatría lo tenía muy semejante también a eso, como a dioses o cosas así, pero luego cuando lo entiendes de verdad, idolatría es cualquier cosa que tengas por encima de Dios. Puede ser tu familia, el dinero, lo que sea. Sí, y yo me fijo, cuando hablo con muchas personas que me dicen, Dios, sí, Dios siempre lo primero, Dios número uno, pero luego, en plan, mi boca puede decir eso, pero luego mis actos verdaderamente no dicen eso. Claro. Hay otro versículo en Oseas, que voy a tardar en buscarlo, pero mientras hablamos de esto, dice que de labios, en el 11, Oseas, en número 11, dice, cuanto más yo los amaba, tanto más se alejaban de mí. Y en el 4
esto es en lo primero, ¿vale? Pues donde dice esto, dice: entre tanto mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman en altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. O sea, aunque decimos que Dios es grande y Dios es alto y Dios no sé qué, pone ninguno en absoluto verdaderamente me quiere enaltecer. Sí, nena, habla. Acércate mucho. Yo de ese versículo también me llamó la atención y puse que para mí es como que hay veces que a ver, no sé yo, como que le decimos tú eres poderoso, tú eres ese y tú eres el altísimo y tú eres el más grande, pero hay veces que no lo decimos sinceramente porque realmente por cualquier cosa estamos dispuestos a abandonar a Dios. Literal. Entonces, si lo decimos de corazón, pero muchas veces no lo decimos de corazón por eso, porque quizás mañana dejemos a Dios de lado. Igual. Termina. Que claro, igual que luego le podemos decir que lo que ha dicho la Valentina, que él es el más grande, no sé qué, pero luego tenemos un problema y no somos capaces de confiar en lo que él realmente es. Y pues eso, perdemos la fe al fin y al cabo. Pero venga, nena, habla. Y luego, como ya nos hemos parado en el 11, pues yo me centré, o sea, me gustaron estos versículos. Oseas 11, el 7, el 8 y el 9. Y en el 7 pues es el que acaba de leer la Triana y en el 8 pone. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? Te entregaré yo, Israel. ¿Cómo podré yo hacerte como Admá o ponerte como Zemboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Y para mí ese versículo quiere decir que pues a Dios le duele tener que hacernos daño por nuestro mal. Porque Él es un Dios de amor, pero también tenemos que entender que Él también es un Dios de justicia. Pero bueno, luego ya en el 9 vemos como también es un Dios de compasión, porque Él retira lo que les iba a hacer. Y pues yo creo que, como he dicho, Dios es un Dios de justicia, pero también de amor y misericordia, y que su amor es más grande que nuestros pecados y fallos. Y eso demuestra que Dios nos ama por encima de todo. El versículo que ha leído la Valen, ¿vale? Yo cuando lo leí dije, qué bonito, pero realmente no lo entendí, ¿no? Porque dice, ¿cómo podría abandonarte? Oh Efraín. Y cuando hablaba con las niñas decía, ¿quién es Efraín, no? O sea, Dios todo el rato, no sé, se está refiriendo a Efraín. ¿Quién es Efraín? Efraín es una de las... Antes había 12 tribus, ¿vale? Pues Efraín era una de ellas, ¿no? Y aunque Dios los regañaba porque miraban otros dioses, Dios no podía abandonarlos porque, como ha dicho la Valen, el corazón de Dios, o sea, se mueve de compasión por nosotros, ¿no? No entiendo por qué. Porque el amor de Dios es que es inexplicable, no lo entiendo. Pero a pesar de eso, saber que Dios nos ama y que nos dice que, o sea, es que dice Dios, mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Que nos diga Dios eso a nosotros, sabiendo que le dejamos, que nos vamos. Y como has dicho tú, lo de hoy no tenemos dioses ajenos, pero tenemos idolatría, ¿no? No podemos decir que Dios es lo primero cuando verdaderamente no lo demostramos. Yo no te puedo decir que a ti te quiero, porque yo te lo puedo decir, pero si no lo demuestro, ¿tú te lo crees? No. Pues eso, ¿para qué le voy a decir? No trata de palabras, trata de hechos. Exacto, ¿para qué le voy a decir yo a Dios? Te amo, te quiero, eres el Todopoderoso, cuando realmente es mentira, ¿no? O sea... Dios, en cambio, lo dijo y lo hizo. Sí. Él nos ama y lo demostró sacrificándose por amor a todos nosotros. Sí, y además de eso, porque aunque parezca que no, nosotros nos movemos, ¿no?, por el amor de Cristo, el sacrificio que hizo por Él en nosotros, pero hay gente que rollo... es que no sé cómo explicarme. Que Dios no solo lo demuestra ahí, sino que nos lo demuestra cada día a nosotros. Sí. O sea, que con las veces que ignoramos a Dios, con las veces que no le hacemos caso, con las veces que no nos molestamos ni en decirle cómo estás ni nada, Dios sigue ahí con nosotros. Es que no nos lo merecemos, no tiene sentido. Pero el amor de Dios no tiene explicación, o sea, sobrepasa todo entendimiento, porque lo queremos entender y es imposible. Sí, en este capítulo es muy bonito porque el versículo 9 dice:
No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. Compara su amor con nuestro amor, porque pues exactamente le fallamos a diario, pero dice Dios soy y no hombre. Amén. Hay un versículo que no sé si alguno os habéis parado ahí, ¿Cuál? el de que he dicho yo antes de lo de no quiero sacrificio, quiero misericordia. Yo, Buscarlo todas, por favor. bueno, ¿Sabes qué capítulo es? sí, ¿Qué el capítulo? 6, versículo 6. 6, versículo 6. Léelo, vale, por favor. ¿Ya? Sí, léelo. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Vale, ¿sabéis alguna? Es que esto es precioso, ¿no? ¿Sabemos alguna lo que es el holocausto? No. Yo tampoco. Yo sé, Era- pero no sé. Yo Vale. sé lo que es. Yo no sé si es a ver, espera. Dilo. ¿Dónde era? Sí, 6, ¿no? Sí. Era, creo que sacrificar a animales. Eso era. Sí, Eso algo parecido. era sacrificar animales, creo que quemándolos o no sé. Vale, es que la gente antes cuando adoraba a Dios, yo ahora adoro a Dios, pues que adoro a Dios y punto, ¿no? Pero antes ofrecían sacrificios, ¿no? Los sacrificios se quemaban para que subieran al cielo. Vale, pues el holocausto quiere decir olam en el hebreo antiguo, que es lo que sube, ¿no? La adoración que subía. ¿Y por qué me paré en esto? Porque dice, porque misericordia quiero y no sacrificio. O sea, ¿para qué queremos adorar tanto a Dios y decirle tantas cosas y luego es mentira? Si verdaderamente no vivimos para Él. Tú has dicho antes, tener, como creer lo que es Dios en los problemas, ¿no? Y todo el rollo, pero yo ya no hablo solo de problemas, sino en el día a día, ¿no? Porque es que eso es lo que hace una relación grande con Dios, los actos pequeños durante el día a día. Si yo no me quito lo pequeño, nunca jamás me voy a poder quitar lo grande, ¿no? En plan, ¿cómo me voy a querer meter una vez? Me apetece y me voy a meter a orar 2 horas, si luego no oro nunca más. ¿Para qué me voy a leer no sé cuántos capítulos de la Biblia y me voy a querer hacer como que lo entiendo todo y la dejo yo ahí, en el mueble? ¿No? En plan, ¿para qué tanta adoración si lo que quiere Dios con nosotros son actos de amor de verdad? Bueno, yo, ahora que estamos paradas en el 6, cuando yo lo hacía en la casa dije, yo me voy a parar en el 6 y en el 11. Y en el 6 me paré en el 6.1 y pone, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Pues que nunca es tarde para volver a Dios y que deberíamos volver a Él porque Él nos va a sanar. Amén. Esto yo la verdad que no lo entendía porque Él nos hirió y Él nos vendará, pero en verdad yo digo, Dios nos hiere a veces, pero Él es bueno, en plan, nos hiere, pero en verdad Nena, Dios no lo hace, pero Dios De no hecho, nos luego hiere. en un versículo, que eso yo también lo tengo apuntado, que Dios les dice a ellos que se hieren ellos mismos. Con su propio consejo pone, y vosotros os avergonzaréis de vuestro propio consejo. En Jeremías, En el 9:16. claro, yo lo que tú creo que quieres decir es que Dios no nos hiere, sino Claro. que nos permite sufrir. pero como lo ponía aquí, Yo he yo puesto- digo, me refiero, o sea, yo quería decir en plan, como que pone, Él nos hirió, pero en verdad Dios no nos hiere, sino que hay veces que es lo que tú dices, nos permite sufrir para que nos demos cuenta de un golpe de realidad de que realmente estamos haciendo las cosas mal. Claro, es que a ver, no es que Dios venga una cosa a tu vida y Dios lo permita, que hay veces que sí que sucede así. En Jeremías y en Colosenses, los libros que yo he leído que pone eso, porque luego lo pondrán en muchas partes de la Biblia, ¿no? Pero los que yo he leído pone que nosotros hacemos nuestra propia maldad y es más cómodo echarle las culpas a Dios que reconocer que yo lo he hecho mal. Fácil, claro, Exacto. siempre. Nosotros por nuestros pecados nos comemos consecuencias. Y cuando llega la hora de la consecuencia por haber fallado a Dios, decimos, ¿por qué me haces esto, Dios mío? Cuando Dios te está diciendo, yo no te he hecho nada, ¿sabes? Tú puedes elegir. Si yo me
me subo a la mesa y me tiro de la mesa y me parto una pierna, no es porque Dios me haya mandado que me parte una pierna, sino porque me subo a la Tu mesa decisión. y me tiro al suelo, pues algo me tendrá que pasar, ¿no? Sí. Eso es que yo también había puesto que ellos culparon a Dios de su sufrimiento, pero pero claro, luego Dios les dice que ellos se perdieron por ellos mismos, No, tú hablas. pero tú hablas. que en él está su ayuda. Amén. Que No, ¿de qué estábamos hablando? del versículo ese, que Dios no nos hiere, son nuestras propias decisiones. Exacto, luego sí que hay cosas que Dios permite, porque Dios tiene una voluntad permisiva, ¿no? En plan que permite cosas en nuestra vida para acercarnos al propósito de Dios, ¿no? Pero Dios nos prueba también. Exacto. Como Claro. Job. Dios le dio permiso a Satanás de que le tocara. No, que yo luego he puesto que Dios le mandaba juicios para que ellos le busquen, que lo dice en el 5:15, que pone, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro, en su angustia me buscarán. Es que nos manda, como por así decirlo, desiertos para nosotros buscarle a él. Es algo que tiene que pasar sí o sí para que nosotros le busquemos. Eso es lo que... Claro, es que hay veces que decimos, solo buscamos a Dios cuando las cosas van mal, ¿no? Solo buscamos a Dios o solo buscamos a Dios cuando las cosas van bien y cuando me van mal me voy, ¿no? Tenemos una relación con Dios un poquito... Tenemos una relación con Dios un poquito inestable. Sí. Por eso Dios en Oseas, que es que no sé dónde lo pone exactamente, pone, sois como un horno encendido. ¿Sabes? ¿Tú lo has puesto eso? Porque dice Dios eso, porque yo no lo entendía. Ahí Dios refleja, o sea, nuestro deseo desenfrenado que tenemos por el pecado. Y dice, sois tortas volteadas. ¿Qué es eso? Que ahí Dios... ¿Lo has puesto? Sí. Vale, pues ahí Dios nos señala que somos personas inestables, ¿sabes? Y no sé si os ha pasado, vale, a vosotras, que hacemos como Gomer, que estamos con Oseas, bien, lo que tengan que estar y luego me voy detrás de mis amantes, ¿sabes? No es porque no amemos a Dios, es porque no sabemos amarlo. Y yo creo que no sabemos amarlo porque no tenemos conciencia de lo que es en plenitud el amor de Dios. Porque, o sea, la única causa por la que soy salvo es Jesús. O sea, la única diferencia por la que no me estoy chicharrando en el infierno es Jesús. Y en vez de agradecerle, pues nos limpiamos las manos. ¿De qué estamos hablando antes? Ay, que yo había puesto lo de la torta no volteada, eso. Sí. Que también, o sea, en plan, lo había intentado entender igual y había puesto que es como que hace referencia a que por un lado estamos quemados y por el otro crudos. Que hace referencia a que tenemos una vida religiosa hipócrita muchas veces. Muy bien. Espera, que me he parado. Vale, estábamos hablando de lo de la torta. Ah, vale, y otra cosa, que estábamos hablando como lo de que somos inestables, ¿no? Lo de que porque no sabemos amar a Dios. ¿Por qué pedimos a Dios perdón tan a la ligera cada vez que cometemos un pecado? ¿Sabemos lo que significa Porque la no hay palabra? arrepentimiento de Claro. verdadero. ¿Sabemos lo que significa la palabra pecado? O sea, ¿alguna sabe lo que significa? Es pecado, separación de Dios, ¿no? No, la muerte, cuando dice la muerte en la Biblia, es muerte espiritual, que es la separación de Dios, ¿no? Pero yo no sabía lo que significa pecado. Y mi padre me obligó a leer 2 páginas de un libro, y menos mal que me obligó, porque por ahí, o sea, entendí que el pecado significa fracaso. O sea, aunque nosotros fracasemos, Dios nos sigue amando. Por eso digo que no tenemos conciencia de lo que es el amor de Dios. Porque si tuviéramos conciencia, aunque lucháramos y cayéramos, no nos apartaríamos de Él nunca. ¿Tú quieres hablar algo, querida? Sí, Primero. que antes, cuando estábamos hablando de lo de Efraín, quería decir lo del versículo 3, capítulo 13, el versículo 1. Cuando Efraín hablaba, hubo temor, fue exaltado en Israel, mas pecó en Baal y murió. Ese pues me ha dado a entender de que Efraín creía mucho en Baal y estaba pecando en
las cosas de Baal y al fin y al cabo Dios le tuvo que mandar juicio y al final murió. A mí me ha dado a entender eso. Bueno, y eso. Sí, yo quiero decir en lo que me he centrado yo, que yo me he centrado en la obediencia, que es ser fiel al Señor, y la misericordia. Por ejemplo, en el capítulo 1 le dice a Oseas básicamente que se vaya con una mujer infiel, lo cual esto representa a Israel que está siendo infiel a Dios. Adorando a otros dioses, perdón. Pues está siendo Israel infiel a Dios, adorando a otros dioses. La desobediencia trae consecuencias, como dice un ejemplo en el 8:7, que dice: porque sembraron viento y torbellino segarán, no tendrán mies, ni su espiga hará harina, y si la hiciere, extraños la comerán. Me ha venido un recuerdo de que es como que si tú haces mal, obtendrás mal. Es como el texto que dice: lo que siembras lo cosechas. Sí. Pues en eso me he centrado. Y esto, una de estas fueron una de las consecuencias por ser por no ser fiel a Dios. Básicamente lo que Dios quería es que Israel adorara al único Dios verdadero, que es Cristo Jesús. Dios sabemos que es misericordioso, como lo pone en sus textos. Luego, pues lo que he dicho antes, que el Señor le hizo pasar a Israel por una serie de juicio para que él le buscase, como en el 5:15, como he dicho antes. ¿Lo leo? Sí. Ah, vale. Pero yo no tengo 5:15. No, sí, es que a mí también me ha pasado, sí que hay 5:15. Sí, Que yo tampoco lo veía, está más abajo. Está en el 6 arriba. Es que, Es que se separa. es que esos capítulos Se a separa. mí a Sí, veces se me cuesta separa el capítulo. entender Pues dónde se separan. Sí, pues que le hizo pasar por una serie de juicio, y pues en el 5:15 pone: andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro, en su angustia me buscarán. Voy a esperar. Vale. Dios siempre tuvo misericordia de Israel. Nunca les dejó solos. Nunca les dejó solos. Aunque estos pecaran, fuesen perdón. No pasa nada. Vale. Aunque Israel se olvidase de Jehová para adorar a otros dioses paganos, Que Dios nunca se olvidó de ellos. sí, básicamente que tuvo misericordia. El Señor tuvo misericordia a Israel. Israel dejó a los dioses paganos para volver a adorar a Dios. Luego, puesto que Dios siempre está dispuesto a que vuelvas a Él. Sus puertas siempre están abiertas porque Él es misericordioso. Así que lo que tenemos que hacer es dar la espalda al pecado y a los dioses paganos y acercarnos a Jehová Cristo Jesús. Amén. Mira, hay una cosa que ha dicho la Ruby que es muy bonita, que dice que sí que has dicho. ¿El qué? Cuando has empezado lo primero, Sí. que has dicho algo como de lo de que se apartaron de mí. Ah, vale, lo que has dicho de lo de la adoración a los Baales, sí. ¿No? Que lo que señala, cuando yo buscaba que era el tema principal de Oseas, ¿vale? Y lo que señalaba principalmente era la fornicación espiritual, ¿no? Y yo cuando dije eso, porque dice Oseas, a lo primero dice: la tierra fornica y se aparta de Jehová. Y yo dije, ¿qué dice? Y no lo entiendo, ¿vale? Yo eso también lo he puesto. Sí, vale, pues... Yo antes había puesto que fueron mezclando la adoración verdadera con la pagana a pesar de las advertencias de los profetas.
Pues muy bien, o sea, que es verdad, eso. Y cuando leía yo lo de lo primero, lo de la adoración a los Baales, decía la tierra fornica y se aparta de Jehová. Sí. O sea, se refiere a una fornicación espiritual, Sí. ¿sabes? Les somos infiel a Dios, o sea, y es que Dios nos dice, y están conmigo y miran a otros dioses, ¿sabes? Dios se molesta, ¿no? Porque si nosotros somos la esposa de Dios, ¿por qué vamos a mirar a otros dioses, no? ¿Por qué miramos a cosas que no nos hacen bien, ¿no? Y hay un versículo que pone, y comerán y no se saciarán, porque dejaron de servir a Jehová. O sea, por mucho que intentes saciarse con los otros dioses, por mucho que intentes saciarte con cosas ajenas que no tienen nada que ver con Dios, no te vas a saciar, porque lo único y lo verdadero que sacia al ser humano es Dios. ¿Pero por qué? Porque nosotros realmente sí que provenimos de Él. O sea, por más que intentemos huir y porque haya gente que no crea en Dios, a nosotros nos la crea de Él. Entonces, naturalmente, lo único que va a poder con nosotros son, ¿sabes? Es Dios. Gomer, en plan, nosotros que somos Gomer, Gomer también tiene un significado. O sea, Gomer significa tener una cualidad natural, que es que lo tengo aquí apuntado, ¿vale? Y es precioso porque digo yo, no puede ser que todo tenga un significado, ¿vale? Gomer quiere decir cualidad de complemento. ¿Qué es la cualidad de un complemento? Es la cualidad de ser suficiente o bastante. O sea, aunque nosotros seamos infieles, Dios nos ha dado la cualidad natural para ser suficientes para Él. O sea, que no podemos decir que porque seamos indignos y tal, que lo somos. Pero es que si Dios nos está diciendo que nosotros somos Gomer, que tenemos una cualidad natural de ser su complemento, ¿por qué nos alejamos de Él? Y lo que has dicho tú, de lo de que Dios siempre está con las puertas abiertas a nosotros, Sí. como has leído tú en el 11:8, que dice, no puedo abandonaros porque mi corazón se conmueve dentro de mí. ¿Cómo no se va a conmover Dios de nosotros si somos los hijos? Y tú también lo has dicho, ¿no? O sea, por más infieles que seamos, por nuestros caminos pecaminosos que tengamos, somos hijos de Dios, o sea, somos creación suya. ¿Cómo no nos va a amar Dios, no? ¿Cómo no nos va a perdonar Dios? Si perdonaba las adoraciones a Baal, ¿sabes? Te puede perdonar a ti también las idolatrías que tengas a otras cosas. Que para idolatrar no hace falta, yo cojo, te voy a coger Tener una virgen. ¿No? Claro, este boli, te amo boli, y no sé qué, no hace falta eso. O sea, Yo pensaba al principio pensaba que la idolatría era en las estatuas y eso. claro, Tener un idolatrar, Cristo, claro. una virgen. ¿Qué es lo que te dedica más Pero tiempo luego no. en tu vida? ¿En qué tienes ocupada tu mente en tu vida? ¿Qué es lo que amas con fuerza, con pasión, que estás dispuesto a hacer todo por esa cosa? O sea, yo te digo que te tiro el móvil por el barranco y te tiras tú por el barranco. ¿O no es verdad? Yo te digo que te apago la tele y me quemas en llamas. Te digo Cualquier que, cosa. claro, no veas esto. Es que me aburro, es que no tengo nada que hacer, no sé qué, no sé cuánto. No hagas esto, no hagas lo otro. O sea, ¿por qué ponemos tantas cosas por encima de Dios? Que luego encima son cosas que no hacen bien, que nos buscan nuestro propio mal. No, en plan, la idolatría es eso. Ayer estaba hablando con la Valen y con una chica del culto y me decía, desde que me quita el móvil, que no es necesario que se quite el móvil. Si yo lo que digo es que hay que saberlo utilizar, ¿sabes? Porque hay veces que no sabemos utilizar el móvil y se nos va el tiempo. Hay que administrarse el tiempo. Claro, como no sabemos utilizar el tiempo, ¿no? En plan, yo tampoco a veces que sé administrar el tiempo, para qué nos vamos a mentir. Pero si lo que es necesario es administrarse, ¿no? Juan dormía sobre el pecho de Jesús. ¿Sobre qué dormimos nosotros? ¿Habla? A veces, pero habla. Sobre Jesús. Pero tú duermes sobre Jesús realmente. En plan, yo sé que vosotras, ¿sabes? Estáis conmigo, ¿no? Pero dormimos sobre Jesús realmente porque Dios está en todos los lugares, pero Dios no habita en todos los lugares, ¿no? Dios está donde se le agrada, donde se le quiere, donde se le adora. No donde no se le tiene en el lugar que se le tiene que tener, ¿no? Si yo me echo y no sé si me entendéis. ¿Qué es lo último que haces tú antes de irte a dormir? Orar. Vaya, que sí, tía, que yo sé que tú oras. En plan, que yo sé que vosotras sí, o dormís leyendo o escuchando una alabanza, lo que sea. Yo me duermo con una alabanza porque si no, no me duermo, ¿vale? Entonces, ¿sobre qué nos dormimos nosotros? ¿Estamos siendo fiel a Dios realmente?
cuando Dios nos ha dado como Gomer, que es que Gomer significa tener la cualidad de poder ser el complemento de Dios, y no lo estamos siendo. Y eso. Y bueno, nos quedan niñas, son y 45. Seguimos, ¿no? Si queréis decir algo más, ¿queréis decir? No. Yo sí. No, pero... Di, pero Acércate tú al habla, micrófono, acércate al micro y Mariana. habla. Vale, pues yo voy a hablar del capítulo 9, del castigo de la presidente y infidelidad de Israel. No te alegres, oh Israel, hasta que saltes de gozo, como los pueblos, pues has fornicado, apartándose de tu Dios. Amaste salario de Tú tranquila. en todas las eras de trigo. El 2, la era y el lagar no los tienen y les fallarán el mosto. No quedarán en la tierra de Jehová, sino que volverán Efraín, Egipto A Egipto. y a Así que no volverá. Asirián, donde comerán vianda. ¿Vianda? ¿El capítulo o lo que has El hecho? capítulo. Ah, pero lee lo de la Biblia entonces. Si Ah, quieres. vale. Empieza de nuevo. Vale. Es que no entendí. No te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo, como los pueblos, pues has fornicado, apartándote de tu Dios. Amaste salario de ramera en todas las eras de trigo. Las eras y el lagar no los mantendrán y les fallarán el mosto. No quedarán en la tierra de Jehová, sino volverá Efraín a Egipto y a Asiria, donde comerán vianda inmunda. Y ya está. Eso. Hasta el 4 era. No harán libaciones a Jehová, ni sus sacrificios le serán gratos, como pan de enlutados. Les serán a ellos. Todos los que coman de él serán inmundos. Será pues el pan de ellos para sí mismos. Ese pan no entrará en la casa de Jehová. ¿Y qué has sacado de ahí? Yo de ahí he sacado que las cosas inmundas no hay que dárselas a Jehová, sino tirarlas, como los dioses ajenos que te intentan atacar, como las demás cosas del mundo que te quieren atacar, y todas esas cosas las tienes que reprender. No traerlas a Jehová para dárselas a Jehová, sino me refiero que no tienes que dárselas, sino echarlas. Vale, muy bien. O sea, eso que ha hecho Naya está súper bien. O sea, ¿por qué intentamos hacer de las abominaciones algo bueno? No entiendo. En plan, si Dios nos está diciendo que algo es malo, ¿por qué lo queremos hacer bueno? Vale. Vale. Bueno, pues ya con esto acabamos. Resumen de todo esto. Que Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios tiene amor, tenemos que serle fiel Obediencia. y que no somos incapaces, porque si Dios nos dice que somos Gomer,
y Gomer significa tener la cualidad natural de ser el complemento de Dios, somos perfectamente capaces. Y que Dios nos ama, Dios nos busca, Dios nos cuida y que poco a poco, que esto no es de golpe. Y que el único Dios verdadero es Jesús. Claro, y que el número uno en nuestros corazones tiene que ser Dios. Y bueno, ya es muy tarde, va a empezar el culto y tal, y vamos a acabar ya, y que Dios os bendiga muchísimo. Hasta que lo corte. ¿No lo despedimos? Sí que, bueno, sí, venga, sí que por lo menos que se vale, pero bueno. Ya, que lo habéis hecho muy bien. Yo lo he presentado. Venga, nos pide otro. Señor Jesús, te damos gracias, Dios mío, por permitirnos haber estado en este lugar y en este ratito en comunión contigo, Padre Santo. Te damos gracias por todo lo que tú nos das, Señor Jesús. Sigue bendiciendo nuestra amistad, Dios mío. Te pedimos y te rogamos que cada mensaje que hayamos dado, Señor, le llegue a las personas, cada una a su corazón que lo necesite, Dios mío. Amén. Te damos gracias por todo y te amamos mucho, Jesús. Dejamos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos a...? ¿Nos cortan el este? Voy a ver cómo se corta esto. Que lo cortes basta. Sí, sí, que hay problemas que no está.